Pues nuevamente muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, maestro. Buenos días, sí, maestro. Perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar este día con los dos temas que nos corresponden ver de identidades indígenas y la pluralidad de los pueblos indígenas, para darle secuencia de alguna manera a lo que es la materia de lengua y cultura indígena. Y arrancamos con algunas consideraciones, pues de alguna manera como preguntas generadoras un poco más amplias dirigidas a ustedes, pero sí quisiera que ustedes pudieran hacer este ejercicio y que me dijeran, tal como dice la diapositiva en la parte de abajo, si ustedes en algún momento se identifican con algún pueblo indígena. Ya vimos los pueblos indígenas que existen en el estado de Guerrero y algunos en el país. De repente, pues somos migrantes y tenemos esa ascendencia de otros lugares. En este caso, si somos de Guerrero, podemos tener alguna ascendencia, alguna afinidad con nahuas, mixtecos, tlapanecos, amuzgos, con el grupo mestizo en lo general, si solo hablamos español, u otra colectividad, por ejemplo, afromexicano, si somos de Costa Chica, de algún otro lado. Entonces, esa es la parte en donde necesitamos inicialmente saber de dónde venimos, en dónde estamos ubicados nosotros como familias, como grupos, y si en algún momento nuestros familiares hablaron una lengua o ellos mismos están siendo identificados como pertenecientes a un pueblo indígena. Entonces, pues los escucho si quieren tomar la palabra para iniciar con este ejercicio, ¿sí? Entonces, ustedes díganme. Entonces, las escucho. Maestro, yo, Betsaida, en cuanto a algún pueblo indígena, me identificaría con el pueblo mestizo. A ver, no te veo. ¿Quién eres? Betsaida. Betsaida. A ver, Betsaida, ¿tú te consideras mestizo? Sería con el pueblo mestizo. Perfecto. ¿Alguien más? Los escucho. Buenos días, maestro. Sí. Mi nombre es Xochitl. Yo creo que yo me identificaría con el náhuatl, ya que siento que mi nombre, mi nombre es náhuatl, y por eso. ¿Tú eres Maribel? Xochitl. Xochitl. A ver. Muy bien. A ver, Xochitl Marcos, entonces, tú te ubicas con el grupo Náhuatl. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguien más? Buenos días, maestra. Sí. Yo soy Maribel. A ver, dime. Yo, como lo comentaba Xochitl, con el náhuatl, por mis apellidos, Sí. que es Ahuilicán y el Xochitla. Muy bien. ¿De dónde eres? Soy de un pueblo que se llama Colotlipa, por Quechiltenango. Sí, conozco. Mi mamá es de un pueblo llamado Jocutla, adelantito de Colotlipa. Muy bien. Y por parte de mi papá, su familia es de un pueblo llamado El Naranjito. Naranjitas, recuerdo algo así. Muy Y bien. me parece que de allá es el Ahuelicán. Perfecto. Bueno, si ustedes se dan cuenta, mayoritariamente en el estado de Guerrero tenemos población náhuatl. Eso no quiere decir que no haya otras culturas, otros pueblos indígenas con los cuales estamos en
contacto menor o mayor, pero bueno, más o menos conocemos parte de su cultura en algún momento. Entonces, eso es de lo que nos vamos a ir empapando. ¿Alguien más quiere participar antes de darle secuencia a la clase? Yo, maestro, A ver, yo, me identifico con del Mixteco, sí. ya que Sí. vengo de la montaña alta. ¿Cómo te llamas? Fabiola, Tú eres Fabiola. sí, ¿Y tú hablas el Tonsabi? sí, ¿Y lo hablas? sí lo hablo. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, Fabiola, pues, perfecto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues aquí tenemos ya una diversidad cultural, ¿verdad? Unos identificados como mestizos, otros como nahuas, otros como mixtecos o nasabi, ñasabi, en este caso si eres mujer, ¿verdad? Todo esto pues nos indica de que hay una diversidad, hay una pluralidad, hay una multiculturalidad aquí en el estado de Guerrero, y entonces ahí vemos que ya nos estamos identificando con un pueblo, con un grupo que tiene ciertas características culturales. Vamos a ver por qué nos identificamos con nahuas, con mixtecos, con tlapanecos, con mestizos. Vamos a ver qué es lo que nos dicen los teóricos de las identidades, los antropólogos, los etnólogos, que son los que estudian esta parte. ¿Qué es la identidad? Es lo que nos dice esa pequeña referencia. Pues ese conjunto de rasgos que caracteriza a un individuo. Son las particularidades que distinguen a los seres humanos del resto del reino animal y con otros individuos. ¿Sí? Nosotros, por esas características mínimas de cómo es nuestra piel, cómo es nuestro pelo, somos altos, somos chaparritos, gorditos, flaquitos, etcétera, nos identificamos y nos identifican. Gente de fuera nos identifica, quien nos ve nos identifica, pero también nosotros nos identificamos, así como lo hicieron ustedes ahorita, ¿sí? Esos rasgos, cuando los traspolamos, cuando los llevamos a compararnos con otros individuos, quien dice, yo me siento ubicada con el grupo mixteco, quiere decir que su compañera habla la lengua tonsabi o mixteca, que tiene una serie de características físicas, que sabe que nació en la montaña, que tiene otra serie de elementos culturales con los cuales se siente identificada como colectivo, que es lo que nos dice este referente a la identidad. ¿Cuáles son otros rasgos que nos distinguen cuando nos asociamos a ese grupo? Nos decimos, es que yo soy afromexicano, yo soy mixteco. Bueno, pues en principio pudiera ser uno de los elementos más fuertes es la lengua, que es lo que vamos a ver aquí en ciertas sesiones, como la lengua es uno de los elementos predominantes para ubicar la pertenencia a un pueblo indígena. Pero también algunos mitos de origen, de dónde vienen los mixtecos, de dónde vienen los nahuas. Hay una historia en común de esos grupos, ¿sí? De esos grupos mesoamericanos. Algunos dicen que vienen de Aztlán, los náhuatl, ¿verdad? Los mixtecos, que son descendientes del dios Sabi, del dios del agua, ¿sí? Hay fiestas en común, fiestas patronales, fiestas del pueblo, se visten de alguna manera. Las mujeres son más tradicionalistas, de repente en Guerrero, ustedes habrán visto los huipiles amuzgos, los huipiles mixtecos, el enredo acateco de los náhuatl. Esos son algunos elementos identitarios, no son los únicos, hay muchos más, ¿no? La gastronomía, la visión del mundo, lo que le llaman la cosmovisión. Entonces, todos esos son elementos con los cuales nos identificamos, ¿sí? Entonces, por eso decimos, es que yo soy náhuatl. Bueno, es que hablo la lengua náhuatl, tengo una historia en común, una serie de conocimientos, de saberes que he heredado de mi grupo náhuatl, ¿sí? Y al igual los otros grupos, ¿no? Entonces, pasando después de este ejercicio que hicimos así para ver
¿En dónde están ustedes asentados, sobre qué piso? Donde dicen yo soy mestiza, yo soy nahua, yo soy mixteca, yo soy afromexicana, etcétera, ¿no? Y hasta ahí ya empezamos a sentirnos nuevamente ubicados, es decir, reafirmando nuestra identidad, ¿no? Entonces esa es la parte importante que pudiéramos retomar como parte inicial de esta clase. Si ustedes ven en las ilustraciones, por ejemplo, aquí hay una fotografía en donde pues podemos ver algunas artesanías guerrerenses, ¿sí? Muchos guerrerenses se identifican por estas artesanías, la pintura, algunas otras artesanías, los bordados, la alfarería, los textiles, la talabartería, las lacas, etcétera. Entonces, la producción de ciertas artesanías también, que puede ser utilitaria, por ejemplo, muchas mujeres hacen tinajas, hacen barro, hacen objetos de barro, para utilizarlos en su cocina o en el uso cotidiano, pero también hacen para vender, ¿no? La segunda diapositiva vemos a un niño afromexicano en Acapulco, ¿no? Descansando después de estar limpiando para abrir. Tiene ciertas características ese niño, ¿no? Que vamos a ver más adelante también estos rasgos fenotípicos, los rasgos fisiológicos. Y abajo una fotografía en donde hay una serie de individuos, de hombres, de mujeres. Ahí aparezco yo también, estoy en un grupo, estuvimos en una reunión, y ustedes ven, hay mujeres que se visten en cierta manera con algunos huipiles, que son algunos huipiles nahuas, otros huipiles amuzgos. Entonces, estos son también rasgos de portar cierto tipo de ropa. Ustedes van a ver, aquí creo que no hay mujeres con mandiles, pero en la región del Alto Balsas, veremos en otras fotografías más adelante, el mandil en ciertos pueblos del Alto Balsas, cerca de Xalitla, es un elemento de identidad. Las mujeres portan ese mandil de uso cotidiano o de gala para identificarse como mujeres de esa región, ¿no? Y bueno, entonces aquí lo que yo les decía, hay dos sentidos de adscripción. ¿Quién nos clasifica o cómo nos clasificamos? Decíamos, no sabemos de los animales porque son seres vivos que no tienen raciocinio, ¿verdad? Supuestamente. Tienen atisbos, ciertos elementos de inteligencia, pero no tienen este raciocinio de pensar, de asimilar, de reflexionar, cosa atribuible solo al género humano. Entonces, ese afán clasificatorio es característico solo de nosotros los hombres, ¿sí? Como género, hombres, mujeres, ¿sí? Nos clasificamos para todas cosas. Ustedes se clasificarán, ustedes verán más adelante, pues son del Instituto Stefan Haupt, ¿sí? Ya pertenecen a una escuela. Pero saliendo de aquí, ustedes pertenecen a una religión, son evangélicos, son cristianos, son católicos, etc. Algunas les gusta el fútbol, le van a la América, le van al Cruz Azul, le van a las Chivas, etc. Entonces se están clasificando por diferentes grupos. Esos son elementos clasificatorios, afanes clasificatorios. Y los hay también en la biología y en la antropología física. Lo que yo les decía, por ejemplo, algunas de ustedes son más morenas, otras son de una tez más clara, tienen el pelo más liso, más ensortijado. Entonces ahí ya tenemos elementos de la antropología física que nos dice que algunas de ustedes pueden tener abuelos que fueron del grupo afromexicano, ¿sí? Por su color un poco más oscuro, su pelo ensortijado. Otras que tienen una tez más clara, el mestizaje es más tirando a los grupos europeos. Otras tienen los rasgos, los ojos un poco más rasgados. Puede ser que tengan un origen asiático o filipino cercano a la costa. Entonces ya vamos buscando elementos fenotípicos, físicos de su cuerpo, ¿sí? Con el cual vamos a decir, sí, es que mis abuelos, mis ancestros eran de tal región y seguramente pues ellos eran indígenas, eran mestizos, eran filipinos, eran afros, etcétera, ¿no?
o españoles, hubo pueblos de españoles también. Y la etnología, una de las ramas de la antropología o la antropología social, nos clasifica por la diferenciación cultural. Estos elementos que veíamos hace rato, el hablar una lengua, el vestirnos de una manera diferente, comer de una manera diferente y comidas diferentes, ¿sí? Por ejemplo, la compañera que nos dice que es mixteca, no me dejará mentir que a diferencia de la gente de Chilpancingo que hacemos unas tortillas aquí muy pequeñitas, en la montaña pues son unas tortillas grandotas y gruesas, ¿no? Del tamaño de un plato más o menos. Entonces, esa es una característica de la montaña que comparten a lo mejor con los tlapanecos, ¿sí? Entre la Costa Chica es muy recurrente el uso de, por ejemplo, de utilizar el condimento, como complemento de las comidas, la hierba santa. En otros lugares el epazote o la hierbabuena para hacer los caldos o ciertos guisos, ¿no? Para la costa se utiliza mucho el cacao para elaborar chilate o chocolate. Entonces, si ustedes se van dando cuenta, si ustedes ubican a su vecino, a su amiga, si ustedes han visitado a sus amigas, antes de la pandemia seguramente, ahorita ya se empiezan a visitar nuevamente, se darán cuenta que hay ciertas cosas extrañas en ella, en su amiga. Come, viste, habla un poco de manera diferente. Si es de la costa, tiene un hablar entrecortado, que dicen, ah, tú eres costeña, ¿sí? Entonces, ahí ustedes van ubicando ciertos elementos que dicen, pues ella no es como yo. Ella es de la costa, es de la sierra, es de la montaña. Entonces ya nos vamos ubicando y ya estamos distinguiéndonos entre nosotros y las otras o los otros, la otredad. Quienes comparten nuestros elementos culturales y con los que nos diferenciamos. Entonces vamos a hacer este comparativo para la cuestión de la ascripción. ¿Hasta aquí todo claro? ¿O hay algún comentario? ¿Alguna pregunta? Con toda confianza, ¿eh? Esta es una clase más abierta en donde pueden participar flexiblemente, ¿sí? Si alguien quiere tomar la palabra, interrúmpame, no hay ningún problema. ¿Está claro? Todo claro, maestro. Sí, todo claro, maestro. Bien. Y vamos a la autoascripción. Vamos a reforzar esta parte. Cuando ubicamos esos rasgos culturales de nuestro grupo, gente con la que tenemos afinidad, estamos hablando de un grupo étnico, de un pueblo, de una serie de gente con la cuales compartimos ciertos elementos, ¿no? De una región, de un pueblo, de una comunidad, de un barrio. Mismo Chilpancingo, si ustedes, la mayoría son de Chilpancingo, habrán oído hablar de que Chilpancingo tiene como un elemento, un mito de identidad, que lo vamos a retomar más adelante en un tema específico de los mitos de origen. Dicen los chilpancingueños que antes nada más eran 4 barrios, ¿sí? Ustedes lo recordarán, que San Mateo, que San Antonio, San Francisco, Santa Cruz, y luego agregaron por ahí otro barrio, ¿no? No recuerdo ahorita, que está cercano a la comercial a Soriana, por ahí. Estos barrios se supone que son los que dan origen a Chilpancingo, y muchos chilpancingueños dicen, es que sí, nosotros somos los de los barrios, somos chilpancingueños, los otros son colonias. Y hacen hasta un concurso de flor de Nochebuena, ¿no? En la fiesta máxima en diciembre, en donde dicen, dice, es que aquí va a haber un concurso de la muchacha más bonita, pero solo van a participar las muchachas de los barrios. Los de las colonias, los otros migrantes, esos no participan. Entonces ya estamos viendo un elemento histórico de identidad en un lugar, en este caso Chilpancingo. Y ustedes, si ustedes se remiten al Cozauca, Metlatón, o Gatlapa, o Metepec, a los lugares de donde son ustedes o son sus padres,
pues obviamente también se van a sentir identificados con esos elementos, ¿sí? ¿Cuáles son esos vínculos? Y lo dice claramente aquí en la viñeta, veamos, en la diapositiva. Puede ser histórico, de dónde venimos, político, ¿no? Manejamos una serie de usos y costumbres para nombrar nuestras autoridades. Lingüístico, hablamos una lengua o un caló, un idiolecto. Por ejemplo, los de la costa hablan diferente a los de la tierra caliente o a los de la sierra, ¿no? Luego ubicamos a alguien que viene de la sierra, oye, ese es sierreño, ese es sierreña. O viene de la costa, habla, oh, ese es de Acapulco, es de la costa, habla así medio mocho, ¿sí? Cantadito. ¿Sí? Entonces hay esos rasgos, esos vínculos con los cuales nosotros nos estamos identificando. Yo soy de la región norte, tengo una serie de afinidades, ¿sí? En nuestra cultura, pues comemos jumiles, comemos pan de muerto, algunos hablamos náhuatl en esa parte de la región norte. Pues nos sentimos identificados con ciertos mitos de origen. Bueno, pues igual es la cuna de la bandera, ahí se gestó la independencia. Entonces, todos estos elementos, por pequeños que los queramos presentar, son los elementos con los cuales nos vamos identificando nosotros. Y hagan ese comparativo con su lugar de origen y van a ver de qué manera, cómo es que ustedes desde niños se fueron identificando con ese pueblo, con ese barrio, con esa comunidad, con ese pueblo indígena mixteco, náhuatl o tlapaneco, ¿no? Y bueno, pues si nosotros nos sentimos orgullosos de pertenecer a esa colectividad, a ese barrio, a ese pueblo indígena, perdón, contraemos implícitamente una serie de obligaciones, ¿sí? Hacia nosotros como individuos y hacia la colectividad. Entonces, muchas de las veces ahí hay una obligatoriedad en una colectividad que también vamos a ver un poquito más adelante. Por ejemplo, en las comunidades, en ciertos pueblos los domingos se reúnen todos los señores para hacer faenas colectivas, trabajo colectivo para la reparación del camino, la limpieza de la comisaría, de la iglesia, las mujeres limpian la iglesia, barren las calles. Colectivamente hay una serie de responsabilidades también para contraer derechos con el pueblo, la comunidad en la que pertenecemos. Si alguien se sustrae y dice, no, yo no participo, es mal visto o se le niegan ciertos derechos de participar en el pueblo, ¿no? Entonces son cosas que vamos a ver un poco más extensamente más adelante, pero esto es parte de esa colectividad, ¿no? Entonces vamos viendo de qué manera es importante sentirse identificado. Todos nosotros, ahora que después de ver todos estos elementos, ustedes se darán cuenta de qué manera vamos nosotros reforzando en ese trayecto de vida nuestra identidad y nuestro comparativo contra otros. Yo no como aquellos, yo no hablo como aquellos o aquellas, yo no me visto como aquellos o aquellas, ¿sí? Yo me organizo de una manera diferente, aquí yo soy más individual, aquí pues no me interesa la colectividad, yo soy más individualista. Vean esas situaciones, esos comparativos entre ciudad y comunidad. Si algunas de ustedes proceden de una comunidad, de un pueblito, como también se le llama, se darán cuenta de que hay un contraste. Aquí si ustedes van a una casa del centro de la ciudad de Chilpancingo y tocan la puerta, difícilmente les van a abrir. Primero les van a preguntar, oye, pues ¿y tú quién eres o qué? Pues si no te conocen, pues ni siquiera te abren la puerta, ¿no? Desde el lejecito dicen, no está la persona. En cambio, si ustedes van a una comunidad o si ustedes son de una comunidad, la gente es más hospitalaria, ¿no? De repente llega uno y dice, no, sí, pásele señor, pásele para acá, pásele muchacha, tome asiento, mire, quiere un vasito de agua, espérese, vamos a comer, te ofrecen comida, te ofrecen agua, te ofrecen hasta hospedaje, si se va a quedar, mire, aquí le destinamos un lugarcito donde se quede. Esa
es la diferencia entre una comunidad rural, una comunidad indígena y un sector urbano que es más individualista, más introyectado, más aislado, ¿sí? Entonces, ustedes vean, hagan esos comparativos, nada más para que vean de dónde se sienten identificados. Y entonces, pues ahí hay también dos fotografías que nos ilustran. La de abajo es seguramente de un pueblo mixteco de Oaxaca, donde pues son muy orgullosos de su vestimenta, así se sienten identificados las mujeres, los hombres con otro tipo de vestimenta también, y las de arriba son unas muchachas, unas señoritas del pueblo afromexicano, ¿no? Son, como le llaman, costeñas, negras, afros, morenas, ahora se identifican como afromexicanas. Entonces, aquí es donde nos sentimos nosotros identificados y nos identifican también desde otro grupo. Van a decir, ah, bueno, pues es que Sámano es de esta manera y habla de esta manera. Él está más ubicado hacia otro grupo, ¿sí? A Ladies, Maribel, Fabi, cada una de ustedes tendrán sus propias identidades, sus propios elementos o vínculos con los cuales se sienten identificados, ¿sí? No viven como personas totalmente aisladas. Recuerden, están ligadas a una familia, esa familia está ligada a un barrio, a una comunidad o a una región cultural, ¿no? Entonces, todo esto va a ser parte de nuestro entorno y de nuestra colectividad, de nuestras identidades. Y veamos ahora, entonces, a nivel general. Cuando hablamos de que hay una gran cantidad de pueblos indígenas, regresamos a esta parte de la Constitución que nos dice que la nación mexicana, se refiere en este caso a la nación mexicana, a México, tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. ¿Recuerdan cuántos pueblos indígenas hay en México? 4. Esos hay en Guerrero. Ah, ¿Sí? Pero en nuestro país, ¿cuántos hay? ¿Sí recuerdan? recuerdo que como 68, algo así. Son 68. 68 pueblos, 11 familias lingüísticas. De esos 4 hay en Guerrero, ¿no? ¿Y qué son pueblos indígenas? Para que vayamos ubicando. Nosotros somos mestizos, pero nuestro origen, la población que estaba asentada aquí antes de que llegaran los españoles, en 1519, e iniciaran toda esta guerra de conquista, de dominio de los pueblos mesoamericanos, no solo de los aztecas, de los náhuatl, del altiplano, sino se apropiaron y fueron dominando a todo Mesoamérica. Quienes estaban antes de la llegada de los españoles, les vamos a seguir llamando pueblos indígenas o pueblos originarios. Y entonces los pueblos indígenas de ahora son los que descienden de esas poblaciones que habitaban antes de iniciarse la colonización. Y efectivamente conservan muchas de las instituciones sociales, por ejemplo, las instituciones de cómo se organizan en el pueblo, las familias, económicas, cómo se sustentan su economía, ¿sí? De qué viven, qué siembran, cómo se administran, culturales, todo esto que veíamos, la lengua, la vestimenta, etcétera, y políticas, sus usos y costumbres, sus formas de gobierno. O parte de esas instituciones, ¿sí? No todas, y algunas más fueron retomadas de los españoles. Por ejemplo, el hecho de que haya comisarías, cabildos, ayuntamientos, son traídas de allá, de España, fueron retomadas. Y por su parte, los españoles retoman el sentido del barrio, que aquí se llamaba Calpulli, ¿no? Entonces, esa es la parte que debemos retomar y reconocer, saber
que los pueblos indígenas descienden de aquellas poblaciones que ya existían. Cuando llegan los españoles ya llevábamos 10, 15 mil años aquí en América, en los cuales habíamos creado toda una cultura. Sí, una cultura de la siembra, una cultura de cómo construir, una cultura de cómo pues adorar a la naturaleza, crear nuestras propias deidades con respecto a la lluvia, al agua, al fuego, al aire, etcétera. Esas eran las deidades que para quienes dicen los estudios de la religión es que había ciertas deidades o dioses que regulaban la vida cotidiana de esos pueblos indígenas. Sí, existía Tlaloc, existía Huitzilopochtli, existía Hécat, o sea, existían dioses mesoamericanos, el dios Sabi entre los mixtecos. Entonces, esto era parte de su cultura, sus instituciones, y la han venido conservando en parte. Gran parte o una mínima parte, pero ahí está presente esa cultura. Vamos a verlo en otros temas como en la religión, en la gastronomía, en los sistemas de parentesco, todo esto existe todavía. Y obviamente recordemos que esto está sentado en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce en primer lugar como un elemento, el elemento más importante para identificación de los grupos, a las lenguas indígenas. Que todas esas 68 lenguas que ustedes dijeron, esas lenguas indígenas o lenguas maternas, son nacionales, hoy están reconocidas como el español, ¿sí? Están al mismo nivel, están en equidad de importancia con el español. Si ustedes les preguntan a sus padres deben ser más o menos de mi edad o un poquito más jóvenes, entre 40 y 50 años, muchos de sus padres o sus abuelos, les van a preguntar y les van a decir, oye, papá, mamá, ¿cómo se llamaba la materia en donde tú aprendías a escribir y hablar? Y les van a decir, es que se llamaba, el libro que nosotros llevábamos entonces se llamaba Lengua Nacional. Y nos enseñaban solo español, como ahora. Y era lengua nacional porque el Estado mexicano decía que debía hablarse exclusivamente solo el español. Y había que eliminar, porque se veía mal, había una situación discriminatoria del Estado y de la sociedad, que quien hablaba una lengua indígena se veía mal, se escuchaba mal. Era indicio de que estaban de alguna manera en una situación de inferioridad, porque eran indios. Es una situación errónea que hemos asumido como población mestiza porque discriminamos, excluimos, ya lo hemos visto. Pero si ustedes les preguntan a sus padres, efectivamente solo se hablaba y se escribía el español. Y se prohibía en las comunidades que se hablara el náhuatl, el mixteco, el tlapaneco, el amuzgo, el tarasco, otras lenguas indígenas en México. Fue una disposición del Estado mexicano de la Secretaría de Educación. Y muchas se perdieron. Y muchos pueblos en Guerrero, por ejemplo, como Colotlipa, una de sus compañeras, es que antes se hablaba el náhuatl, pero hoy ya no se habla. Es por esta situación. Se prohibió que se hablaran las lenguas. Hoy, la reivindicación de ese sentido de identidad y de los pueblos originarios ha propiciado que haya un nuevo respeto y reconocimiento a nuestras lenguas indígenas. Empieza un proceso de rescate y hay academias de la lengua indígena como las hay del español, así como existe la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Desde España no están regulando todavía. Existen las lenguas indígenas con su importancia. Entonces, para que ustedes vean que este renacer de las lenguas es un paso importante en nuestros pueblos indígenas. Y vamos a ir conociendo un poquito más, ¿sí? ¿Hasta aquí está claro o hay alguna pregunta o comentario? ¿Todo bien, muchachas? No, maestro, todo bien. Vamos avanzando, entonces. ¿Cuál es el sentido
que yo les decía de este reconocimiento de un estado intercultural. O sea, intercultural quiere decir que convivimos entre culturas. Hay diversas culturas, pero estamos ligadas unas con otras. Nos sentimos diferentes, pero convivimos mixtecos, tlapanecos, nahuas allá en la montaña. Sí, coincidimos en el mercado, en Tlapa, en otro lugar, ¿no? Esas culturas deben ser incluidas. Por eso hoy se habla de un estado incluyente, que como decía en la ilustración anterior, no solo se incluya a la sociedad mestiza y al español, sino se incluya también a los otros, no solo pueblos indígenas, escuchen bien, distingan pueblos indígenas, porque muchos de ellos hablan una lengua originaria que ya se hablaba al momento de la llegada de los españoles. Pero somos una nación que históricamente, cuando yo estudié la licenciatura, nosotros teníamos una materia que se llamaba Formación Social Mexicana. En esa formación, a partir de 1519, 1521 y hasta hoy, se siguen sumando otras colectividades. Vinieron afromexicanos como esclavos a trabajar en las haciendas, los trapiches, en las minas. Vinieron filipinos a través del galeón de Manila. Vinieron chinos, vinieron filipinos, vinieron japoneses, vinieron italianos, ¿sí? Hay muchas comunidades que son fundadas por italianos aquí en México. Entonces, eso hace que seamos una nación diversa, pero de lo que se busca no solo que sepamos que hay otras, sino que sea incluyente el Estado mexicano y que reconozca las diferencias, ¿sí? Que sepa que es tan importante el pueblo nahua como el pueblo mestizo o el pueblo mixteco. Todos en su momento aportaron ciertos elementos culturales que han abonado a enriquecer al México de hoy, al guerrero de hoy. Si ustedes dicen, bueno, es que yo soy guerrerense, sí, ¿y qué elementos crees que te identifican como guerrerense? Muchos dirán, bueno, pues es que yo como pozole, tomo chilate, me tomo mi mezcalito, o sus papás toman mezcalito y no toman cerveza, o a lo mejor las dos cosas. Se visten de cierta manera, aunque no sean amuzgas, utilizan blusas amuzgas para vestirse, o huipiles mixtecos. Entonces ustedes van retomando elementos de esa colectividad guerrerense, sean o no de esa colectividad, de ese pueblo indígena. Entonces estamos inmersos en esa pluriculturalidad, ¿sí? Entonces, por eso es importante que sepamos que estamos conviviendo, coexistiendo con esos otros o esas otras, como dicen ustedes ahora, algunas de las feministas y de las que luchan por la equidad de género, ¿no? Vamos a hablar en ese sentido. Y cuando yo hable de hombres, quiero decir, estoy incluyendo hombres y mujeres. Y ocasionalmente lo haré utilizando ambos. Y aquí en este caso, porque bueno, pues ustedes creo que son todas mujeres. Pero esa es la manera en la que nosotros podemos reconocernos. La sociedad mexicana no debe excluir al que mantenga sus usos y costumbres, porque con eso estamos discriminando y estamos excluyendo, ¿sí? Y debemos reconocer y respetar a aquella persona que utiliza esos elementos culturales, ¿sí? Si habla una lengua, si se viste de tal manera, si come de tal manera, ¿sí? Si se expresa de tal manera, bueno, quiere decir que pertenece a una colectividad con la cual podemos o no compartir esos elementos culturales, ¿no? Entonces, vean ustedes, esta es la parte importante que debemos ir aprendiendo ustedes como licenciadas en trabajo social. Esta materia, durante esta y las sesiones restantes, tendrá que ir reforzando esa parte cultural. Es decir, qué elementos culturales son los que tiene un individuo que llega a la ciudad de Chilpancingo y que nosotros vamos a ubicar y vamos a atender. Vamos a decir, viene de la montaña. Vamos a tratar de ser sensibles, de reconocer y de respetar su cultura. Y en cierto momento, pues, apoyar, asistir
a esa persona que va a necesitar de un servicio, de una gestión aquí en la ciudad de Chilpancingo o en otra ciudad o en su propia comunidad. Si somos personas que nos formamos para servir, para ayudar, vamos a hacerlo, pero ahora, fíjense bien, no solo como elemento de una sociedad mestiza, sino como una persona que se ha formado de manera sensible y respetuosa, reconociendo, porque estamos aprendiendo ciertas cosas con respecto a los otros. Estamos sabiendo que hay otras culturas que nosotros vamos a conocer y a respetar, ¿no? Esa es la parte sensible, humana, de derechos humanos y de antropología que debemos conocer. Y bueno, pues esta es una lucha que se ha mantenido prácticamente desde la llegada de los españoles, ¿no? Vamos a ver de qué manera siempre los pueblos indígenas se mantuvieron sojuzgados. Cuando llega una sociedad, un grupo como los españoles, y ganan la guerra de conquista, imponen su lengua y su cultura. Llegan los ingleses a Estados Unidos y someten a los indios pieles rojas e imponen su cultura y su lengua. Llegan los ingleses a Australia, vencen a los aborígenes e imponen su cultura. Son comparativos. Llegan los portugueses a Brasil, imponen su lengua portuguesa y sojuzgan a la población aborigen, a la población indígena, pero también suman con esto a la población afro que trajeron como esclavos, porque exterminaron en cierta medida a la población originaria. Son comparativos con otros países, con otras regiones culturales a nivel mundial, pero para que ustedes vean cómo se da esa relación colonialista entre el Estado mexicano, ¿sí?, y los pueblos indígenas, la sociedad nacional, que se le imbuye, se le inyecta esa idea de que anteriormente la población mestiza era la única legítima, la superior, y que todas las demás pues eran inferiores, eran pueblos indígenas, eran indígenas, casi como niños que había que acompañar en sus procesos. Esa es la parte que debemos olvidar, sí conocer esa historia, pero empezar a superarla para tratar de tener un mejor trato hacia los otros, hacia los pueblos indígenas y hacia el resto de la sociedad. Y entonces se deben concebir nuevas políticas del Estado mexicano en cada una de las dependencias que permee el ámbito político, reconociendo a sus usos y costumbres. Por ejemplo, hoy Ayutla no se eligen autoridades por los partidos políticos, sino por sus usos y costumbres a mano alzada en el municipio de Ayutla. Y hay otros que están pugnando por eso. Otros elementos van a ser en el productivo, el jurídico, el sanitario, el reconocimiento a su medicina tradicional, a que se use la lengua en el sistema educativo, a que sí se reconozca esta simbiosis, esta mixtura, esta hibridación religiosa que existe en los pueblos indígenas, lo lingüístico, lo comunicativo, ¿sí? Todo esto debe aparecer en la legislación mexicana de reconocimiento, de permisividad, es decir, deben coexistir todas las culturas. Y había términos que se hablaba de pluricultural o multicultural, porque existen todas estas culturas, sino de un término novedoso que se crea en el ámbito de la salud y de la educación, que le llaman la interculturalidad. A este respeto y reconocimiento a todos estos elementos culturales. Y ahí está el mapa, si ustedes ven el mapa mexicano de todos los estados, donde vamos a encontrar esa diversidad, ¿no? Regresamos nuevamente, ¿cuántos pueblos indígenas existen? Bueno, pues son 68 pueblos indígenas y 364 variantes lingüísticas. La compañera que nos dice
es que yo me siento identificada con el grupo Masabi, hablo Tonsabi, pero yo le preguntaría, ¿qué variante? Y entonces ella me va a decir, pues yo hablo la variante de Metlatón o de Alcozauca, porque hay otra variante de Malinaltepec, pero hay otra variante de abajo de Tlacochistlahuaca y una más en Ayutla. Entonces, el hecho de que por regiones se hable mixteco, pero se hable un poquito diferente, eso hablamos de que existen variantes dialectales o variantes lingüísticas dentro de un pueblo indígena. Es como nosotros, en el español, para los que somos mestizos. No es lo mismo quien habla español de Chilpancingo a que hable el español de la Costa Chica, con los afros. Entonces harán cuenta y van a utilizar una serie de palabras que ya no utilizamos en la región centro, que son de un español arcaico o antiguo, ¿sí? Ustedes recopilen ciertas palabras y se les va a hacer raro que hablen en la costa de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa región se conservaron más elementos de su lengua española que trajeron cuando ellos fueron sirvientes, criados, caporales de los españoles, de las fincas, ¿no? Y lo mismo vamos a encontrar en Tierra Caliente. Entonces, ciertas regiones recrean, conservan elementos del español antiguo y así lo hablan, lo siguen hablando, ¿sí? Entonces, esa es la parte que hay que reconocer tanto en el español como en los pueblos indígenas. Existe lo mismo. Con el náhuatl, no es lo mismo el náhuatl de Citlala, de la región centro, que el de Copalillo o que el de Coatepec Costales en Teloloapan o de Xochistlahuaca en la Costa Chica, que son náhuatl pastores, etcétera. Son variantes lingüísticas, pequeñas variaciones al interior de la lengua, por cuestiones geográficas e históricas. Se aislaron y hablan un poquito diferente. Se entienden, pero hay cositas que se les hace raro aún dentro de una misma lengua, ¿no? Entonces, ese México es un México que tenemos con una gran riqueza cultural. ¿Cómo son expresadas esa riqueza cultural? Pues por su cosmovisión, es decir, la visión del mundo, cómo fue creado el mundo. No es lo mismo que le preguntemos a un mixteco o a un amuzgo qué piensa de la naturaleza que a un mestizo. Hay una liga mayor de los pueblos indígenas a la naturaleza, ¿sí? Pero también hay costumbres, tradiciones, la gastronomía, las artesanías, que son elementos, ya habíamos visto. Todo esto nos va a hacer una gran riqueza cultural, ¿no? Entonces, ahí están algunas fotografías que podemos ver de qué manera las mismas mujeres se visten diferente, ¿no? Ustedes se darán cuenta, usan rebozos, usan tocados, peinados distintos, huipiles distintos, porque dentro de su pueblo hay ciertas costumbres que dicen que deben hacerlo así, y si son solteras o si son casadas o si son viudas. Entonces, todo esto es importante de detectarlo si nosotros los analizamos culturalmente, ¿no? Y bueno, pues ya casi para ir cerrando y finalizando esta sesión, como en todo hay convivencias. Los pueblos indígenas en esta reivindicación, en este reconocimiento interno y hermanado con otros pueblos indígenas del mundo, a través de la ONU, de la UNESCO, ya hace algunos años, por ahí de los años 80, 90, se declara el 9 de agosto, y estamos a un mes de esto, seguramente habrá un coloquio o algo así, un panel para que ustedes se den cuenta de cómo se hacen las cosas en Guerrero con los pueblos indígenas. Y ese Día Internacional de los Pueblos Indígenas no solo busca que se promuevan sus artesanías y su lengua, sino el derecho de los pueblos indígenas al reconocimiento y respeto de esas identidades y de su forma de vida. Sobre su tierra, el respeto a su tierra, que no se la sigan robando, que no sigan invadiendo las mineras o los propios políticos. Y bueno, pues que esas políticas públicas, como veremos ya casi al final de las sesiones, que esas políticas públicas de las instituciones reconozcan sus sistemas de salud, que en todas las instituciones de gobierno, municipales, estatales o federales, utilicen
la lengua indígena si la persona es monolingüe. Tienen derecho a que sean escuchados en su propia lengua. Ese es un derecho. Y entonces, por eso es importante que nosotros nos vayamos empapando en estas situaciones. Vamos a ver si se hace en coordinación aquí con el Instituto Stephen Hawking, una celebración, un evento que tenga que ver con la reflexión acerca del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Ellos lo hacen año con año. ¿Cómo nos vamos a sumar? Eso lo vamos a ir platicando con sus dirigentes. Y bueno, pues con esto iríamos cerrando. No sé si ustedes tengan aquí preguntas para que cerremos, reforcemos la clase. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Nadie? Las escucho. ¿Sí? A ver. ¿Nadie? Creo que todo quedó claro, maestro. ¿Sí? Bueno, yo los escucho mientras de alguna manera también tomo lista porque es importante. Por eso es importante también que al principio, por lo menos y al final, habiliten su cámara quienes la tengan para que yo las ubique, porque eso es importante. Y activen su audio. Ahorita ya estamos abiertos a todas ustedes, ¿sí? Para que, pues, tengamos, porque algunas no me aparecen aquí y al rato me van a decir, híjole, es que yo sí estuve en clase, pero no me aparece ni su nombre, no me aparece, pues, su nombre ni su cara. Entonces, pues aquí tengo a ver, antes de terminar, tengo a Fabi Castillo, ¿sí? A Xochitl Marcos, ¿sí? A Karina, ¿sí? ¿Estás, Karina, verdad? Ajá. ¿A quién más tengo? A Betsaida, a Ladies, ¿sí? A Jocelyn Telles, que ya le tomé. Avi Palacios, ¿sí? También. Axel Miranda, también. Y son todas. ¿Hay alguien que no haya nombrado? Yo creo que fue a mí, Maribel Abuelicán. Abuelicán. Sí, ya está Maribel. Sí. Sí, claro. Que sí. Maestro, se fue a mi internet, no se mencionó. A ver, ¿quién eres? Bueno. A ver, ¿quién es? Axel. Axel. Axel, sí, también ya la tengo. Sí. Ok, gracias, maestro. Bueno, yo reviso sus tareas, sus ensayos, que ya deben de estar en plataforma, y vamos a ir sumando calificación. Tenemos que hacer una preevaluación a mitad del curso, entonces es importante su asistencia, sus trabajos y sus participaciones. Muchachas, no se olviden de esto. Entonces, pues vamos a ir finalizando la clase y pues nos vemos el próximo viernes a la misma hora, esperando que hayan tenido acceso a sus lecturas y a la plataforma, y les deseo pues un bonito fin de semana. Hasta la próxima. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Buen día. Gracias, maestro.